Me quedé con esa palabra de toda esta serie que el pastor ha preparado para todo este mes. Pues en esta noche a nosotros nos toca ver la división nunca será tu destino. La división nunca será tu destino. Y comenzábamos con una pregunta, una interrogante que nos hacíamos. ¿En qué forma, en qué situación nos gusta vivir? ¿Nos gusta vivir en división? ¿Nos gusta vivir en contiendas? Y lo quiero traer a nuestra casa, a nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la carne, con nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué es más agradable, estar en división o estar en armonía? En armonía, el Señor claramente creó todo en unidad. No estar enemistados los unos con los otros, que duro es estar uno probablemente por alguna circunstancia, alguna decisión, algún problema, alguna palabra que no estuvimos de acuerdo, ya sea con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra mamá, nuestro papá, y de repente necesitar alguna ayuda de él, y por nuestro orgullo, no, es que ella me tiene que hablar primero, y no llegar y no solucionar. Entonces el Señor no quiere eso para nuestra vida. Estaba viendo esta semana, veía una imagen de una bicicleta, se las iba a traer y bueno, se arruinó el cañón, así que los que trajeron Biblia la vamos a usar, la vamos a estar leyendo. Veía una bicicleta que tenía dos manubrios, uno para allá y uno para acá, pero pegadas, y estaba el esposo y la esposa sentados. Entonces, ¿para dónde esa bicicleta si los dos hacían la misma fuerza, verdad? No se puede, de repente uno diciendo sí, otro diciendo no, esa pequeña línea de unidad se rompe y es tan fácil de romperla. Miren que el enemigo sabe por dónde llegar. Si la unidad en el cristiano, porque vamos a ver lo que Pablo está hablando en el texto que lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios. Pablo le está hablando, dice, hermanos míos, nos está hablando a nosotros hijos de Dios, a nosotros hijos de Dios en la fe, porque decía alguien por ahí, oiga, si en el mundo el que no es hijo de Dios, vivir en contiendas es algo normal, es algo que no es cotidiano, no se va a extrañar. Ahora, lo extraño es que, y somos cristianos, somos hijos de Dios, y dice que esa es la exhortación que Pablo nos está haciendo en la lectura que vamos a tener más adelante. Y mire, una vida llena de división es dura, realmente solo trae dificultades, solo trae malos entendidos. Quiero traer a mención una parte de quienes hemos leído la historia del rey David y su hijo Absalón. Se las voy a recapitular así rápidamente. Absalón dice la palabra que era un hombre hermoso, así lo define la palabra, un hombre hermoso con una cabellera, como la desearía muchas de las hermanas, ¿va? Así, grande, bonita, decía. Era un hombre hermoso, pero dice que él madrugaba, dice, y se ponía a las puertas del templo, y para todo aquel que venía a pedir consejo al rey, él lo aconsejaba y le decía, ¿qué traes? Y le explicaba el problema. No, le decía, tu problema es justo y lo que tú pides es justo, le decía. Le dice, lástima que no tienes quien te haga justicia, le decía. Si yo fuera rey de Israel, otra cosa sería, le decía, prácticamente. Y mire, y dice la palabra que así robaba el corazón de las personas. El hijo del rey, usted podría decir, mire la división de dónde viene. Mire, la división va a venir de nuestra familia. Si estamos en la iglesia, la división va a venir de la iglesia. Mire, y la división no es del Señor, decía un pastor, mire, no sea instrumento del diablo, decía, no sea instrumento del diablo porque la división es del diablo, decía. Entonces, yo les quería traer esa imagen de este Absalón y la división que creaba, pero ¿qué les estoy explicando con esto? La vida en división. Saben que iban a la guerra a defender el reino, y el rey David le dice, no le hagan nada a él, no le hagan nada, no lo toquen. Pero como, mire eso de la siembra y la cosecha, ustedes muchos lo vemos como que yo sembré bueno, voy a cosechar bueno, es cierto, pero se nos olvida que si sembramos vientos, dice la palabra, vamos a cosechar tempestades. Dice que iba cabalgando y de esa cabellera tan bonita que tenía, dice que quedó colgado en unas ramas y murió. ¿Qué quiere decir? Si nosotros
somos instrumentos, servimos para división. De repente, probablemente no nos va a suceder eso, pero van a venir circunstancias muy difíciles a nuestra vida que a la postre, no sé si usted se ha topado con personas que dicen, yo no sé por qué me está sucediendo eso, dice, yo no sé, pero probablemente si retrocedemos varios años atrás, hicimos algo que nunca estuvo de acorde a la palabra de Dios. Y ojo que estoy hablando a nosotros como hijos de Dios. No, como les repito, no le estoy hablando al que no conoce del Señor, pues el que no conoce del Señor dice que anda en tinieblas. La alabanza que cantábamos al inicio dice, quita las vendas. A nosotros como hijos de Dios el Señor nos quitó eso, quitó las vendas de nosotros para que nosotros podamos ver. Entonces, lo voy a llevar a la lectura en la que vamos a estar caminando esta noche. Si la pueden buscar ahí en Primera de Corintios 1:10. Hoy sí la vamos a buscar porque se nos arruinó el Primera de Corintios 1:10. Y se la voy a leer y dice el contexto, ¿está dividido Cristo? Dice, os ruego, dice pues, oiga hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo voy a llegar hasta el 13. Porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vea lo que les repito, Pablo está exhortando a la iglesia, nos está exhortando a nosotros como hijos de Dios. Cuando me pongo a leer esa palabra y digo, Señor, me estás hablando a mí, no le estás hablando al vecino que todas las noches no se duerme por estar haciendo relajos, me estás hablando a mí, que si él sirve de división, que yo sirva de unión. Y dice que hablemos una sola cosa, una sola palabra. Dice, el problema de la división, ¿sabe qué viene con las divisiones? Vienen las murmuraciones. Con las murmuraciones viene todo esto de divisiones. Y esos son problemas. De repente cuando somos usados como instrumentos de división, comenzamos a tratar y a hacer cosas malas y no nos damos cuenta de la gente que va quedando atrás de nosotros, golpeada por nuestras aptitudes, Entonces Pablo nos está hablando a nosotros que seamos de un solo sentir. Por esa causa, imagínense lo que les decía de este Absalón. Es triste ver que nuestra actitud actual va a traer consecuencias. De repente, mire, y nos ha pasado a todos, hacemos cosas que no las pensamos y que a la postre nos traen tantas dificultades. Como nos decían nuestros papás, no hagas eso, te vas a golpear. Te lo dije, nos decían. Entonces nos está hablando de que hablemos una misma cosa, una misma mente. Usted dirá, no, pero yo nunca he pensado en ser instrumento de división, ni en mi casa, ni en mi familia, ni con mis amigos, ni en mis trabajos. Pero si de repente nosotros no comenzamos con lo más mínimo, a ser obedientes a lo que nos piden con lo más mínimo, estamos dando entrada, estamos dando el punto para que el enemigo entre. A mí me gusta porque me lo recuerdo a cada rato. En Efesios está 4:13, no recuerdo, pero dice, ni deis lugar al diablo, dice, así dice, ni deis lugar al diablo. Mire hermano, porque cuando nosotros decimos, no lo quiero hacer, ya lo hizo. Entonces hay que andar cuidadosos y lo vamos a estar en la medida que comencemos a ser autocríticos. Recuerdo decir una vez el pastor, mire, el mejor crítico de usted mismo, decía, tiene que ser usted mismo. Cada uno de nosotros sabe lo que anda fallando. Cada uno de nosotros sabe si estamos siendo instrumentos de división en nuestra casa, si con nuestros esposos, los que tienen hijos ya grandecitos, mire, los hijos hoy en día van con una mentalidad, de repente comienzan a jugar con los padres, mira, vos haces esto y yo esto, para que al final, cedan por este lado. Entonces, desde ahí, el padre tiene que ser como que pedir la sabiduría al Señor para comenzar a detectar ese tipo de circunstancias y poderlas cortar. ¿Y cómo se cortan? Una vez decía un pastor, él predicaba y decía, mire, nosotros los pastores no venimos a sentirnos orgullosos, decía, de decirle lo que usted anda haciendo mal. No, dice, o sea, es
la obligación, dice, es comunicarlo, es hacérselo ver, que usted reflexione y lo cambie. No es la idea de que usted se sienta mal, de que usted se sienta como que es nadie, como que ya perdió su salvación, lo que sea. Porque de repente cuando estamos sentados y nos están diciendo, hermano, como dice alguien, están poniendo el dedo en la llaga, en lo que nosotros andamos fallando, nosotros decimos, ve, lo está diciendo por mí, ve, y él cómo andará. Y lo dicen precisamente por eso, para que nosotros caminemos en un camino distinto, que no sigamos. Dice la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen bueno, pero su final es de muerte. Por eso necesitamos que alguien nos esté diciendo en qué estamos fallando, y de repente usted dice, pero ¿quién le dijo a él lo que yo estoy haciendo, lo que yo ando haciendo? Mire, el Señor es tan bueno, tan fiel, tan sabio, que Él siempre nos está viendo. Él está viendo si queremos, si somos, si estamos siendo instrumentos de división en nuestra familia, qué tal está caminando nuestra familia, qué tan unida la estamos llevando, porque el Señor creó unidad. El Señor creó unidad. Bueno, y se ve en el matrimonio y dice, ya no son dos, sino uno, dice. El Señor nunca ha creado divisiones. El Señor nunca le va a gustar vernos en contiendas. Lo que Él desea es vernos en comunión, en armonía. Pero lo bueno de todo ello es que no es la intención de que si usted ha sido objeto o está siendo objeto de división, sino que plantear situaciones de las cuales nos puedan ayudar a no ser objetos de división. Mire, y si estamos, fíjese que aquí dice, si se recuerdan en la palabra, dice que he sido informado acerca de los de Cloe, dice. Una vez leí a alguien y decía, acerca de los chismosos de Cloe, decía. Mire, hay dos cosas a ver ahí. Siempre nos van a estar viendo. Mire, no digamos que nadie me vio. Siempre va a haber alguien viéndonos lo que estamos haciendo. Y yo leí ese pasaje y decía, si estos de Cloe, ese grupo, no hubiera informado a Pablo lo que estaba sucediendo en la iglesia, él probablemente no hubiera escrito esta carta. Pero hubo alguien que se preocupó. Yo lo vi desde ese punto de vista, porque realmente se preocupó. Era una iglesia donde se movía el Señor en toda su magnitud, pero comenzó a haber división, comenzó a haber contiendas, comenzó a haber murmuraciones, comenzaron a decir uno, yo soy de Pablo, comenzaron a decir uno, yo soy de, decía los más espirituales, yo soy de Cristo, decía. Y decía, Cristo está dividido. Cristo 7, 10, es como que ahora nosotros digamos, yo soy del bautista, yo soy pentecostal, realmente somos hijos de Dios, y Pablo nos llama a una sola armonía. Y si alguno está fallando, hacer lo que este grupo de los de Cloe dice ahí hizo, comunicar. Pero mire, hablar y comunicar, mire, de repente a ninguno nos gusta que nos hablen y nos digan, mira, te estás equivocando en esto. A ninguno nos gusta. Algunos nos gustan más, algunos nos gustan menos, pero hiera en nuestro orgullo, decimos nosotros, ¿verdad? A ninguno nos va a gustar que nos llamen la atención, pero es necesario para caminar en unidad. Mire, a los hijos no nos gustaba, no nos gusta cuando los papás nos llaman, mira, estás haciendo mal esto, necesitamos que camines así. No nos gustaba. ¿Por qué? Porque traemos eso. Decía alguien, mire, usted no es pecador porque peca, decía. Entonces, usted dice, peca, dice, porque es pecador. O sea, preocupémonos entonces por acatar, por ser obedientes a los llamados que nos hacen. Y no es fácil a tantas veces. Mire, en la vida de todos los que estamos acá, los que tenemos la bendición de estar casados, mire, de repente ese es que nos equivocamos y nuestra esposa ve que lo hicimos mal y nos llama y nos mira, está mal eso. Y uno sabe que está mal, pero se molesta. Pero ahí va caminando en ese caminar de aceptación de lo que nos está llamando. Y la palabra de Dios es precisamente a eso. Si nos hemos desviado de la palabra, del camino de Dios, que es unidad, caminar en ese rumbo, estar siempre en esa dirección, no desviarnos. Pero mire, decía, como que para que no caigamos en eso, 3 consejos para que no seamos instrumentos de división. Y no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de iglesia, familia, trabajo, amigos. Mire, quitar ya ese, por lo menos como iglesia, fraternidad cristiana,
caer que todo comienza desde nuestra casa. No está el vivir en santidad, el vivir en unidad en la iglesia está bien, perfecto, pero tenemos que hacerlo en nuestra casa, en nuestro trabajo, que todos verdaderamente se den cuenta, no que venimos a esta iglesia, pero que este tiene algo distinto. Y fíjese que siempre se va a topar con personas así. Un día llevé de estos a reparar la moto, y en la mañana siempre voy a dejar a mi esposa para el trabajo, y se me olvidó mi cartera, donde andan los documentos, no los llevo. Regresé y la pasé dejando y se la dejo al señor. Mire, le voy a dejar, deme la tarjeta, me dice. Fíjese que no ando, la olvidé en la. Mire, me dice, usted no tiene que andar así. Y yo nunca le he dicho nada a él, usted no tiene que andar así. Máximo que usted es hijo de Dios, me dice. Y yo, tiene razón, pero mi excusa, se me olvidó y ahí estuvo. Pero me dijo eso. Y yo dije, ¿cuántas veces nosotros creemos que nadie nos ve y el que más importa nos está viendo? Yo decía una vez, nosotros nos escondemos de nuestra esposa, de nuestros papás, y yo digo, y el Señor que todo lo ve, y porque a Él no le tememos, porque nosotros estamos acostumbrados a temer a lo que vemos, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a temer, si esto lo toco, como decían muchos, si veo, decía aquel, si lo llego a tocar, yo voy a creer, decía. Mire, pero el Señor es más real que yo aquí enfrente de ustedes y que ustedes enfrente de mí. Es más real que eso. Pero cuando nosotros logramos entender eso, de repente nos ayuda en nuestra vida cristiana a ser distintos, a ser diferentes. Mire, quisiéramos personas que no nos podían decir, como dicen muchas personas, mire, yo bueno soy bueno, dice, pero por malo, dice. Entonces ya nosotros tiene que ir saliendo eso de nuestra vida. Entonces, tres consejos, tres circunstancias que nos pueden ayudar a vivir una vida en unidad. Mire, puesto que vivir en una vida en división no es nuestro destino como hijos de Dios. Como hijos de Dios no se trata de vivir en ello. Mire, uno debe ser más fuerte la aptitud de unidad que la de intelectualidad. Y mire lo que dice, se lo voy a leer, 1 Corintios 1:17, dice, pues siempre Pablo, pues no me envió Cristo, dice, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire, hermano, de repente, no sé si usted se ha topado en circunstancias de que está en una discusión fuerte y usted tiene la razón, usted sabe que usted tiene la razón y el otro no, pero de repente como que decía un día el pastor acá, decía, sabio no es aquel que dice, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo todo, no, decía, sabio es aquel que se refrena y dice, no, hasta aquí llego yo. Entonces, que sea más grande la unidad que la intelectualidad, y usted, está bien, ya, dejémoslo hasta acá, sigamos siendo cheros, decía por ahí alguien, y no pasó a más. Usted como hijo de Dios, nos tenemos que diferenciar, porque fíjese que siempre la palabra nos está hablando a nosotros como hijos de Dios. Por eso viene alguien, gente del mundo, y lee la Biblia y la lee como leer el periódico, y no le tocó nada en su corazón, porque mire, eso es para los hijos de Dios, para lo que hemos decidido estar en el camino de Él. Entonces nosotros tenemos que saber que tiene que ser más grande la unidad que la intelectualidad, que en lo que nosotros creemos creer, que mire, al final no sabemos nada, sabemos lo que en la misericordia del Señor ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces debemos ser unidos. Mire, aquí no hay personas ni más grandes ni más pequeñas. Hay personas que probablemente hagan otro tipo de actividades que ustedes. Mire, un maestro nunca va a ser más que un alumno. Un jefe nunca va a ser más que un empleado. Pero desde el punto de vista del Señor, todos somos iguales. Nosotros como hombres hemos venido a poner ese tipo de niveles. Decimos nosotros, aquel está ahí arriba, yo aquí estaba y no lo puedo alcanzar, decía. Mire, y el Señor es Dios sabio. Mire, mandó a su Hijo a que caminara entre nosotros, llamémosle así, entre su pueblo, entre la gente. Y alguien decía,
Y yo me puse a pensar ese comentario que hizo. Si a usted le pusieran una foto de Jesucristo con los 12 discípulos, pero real, no la que pintan con una ruedita hacia alrededor de luz y toda la onda, no, esa no, que hasta lo pintan. Si usted viera una fotografía de Jesús con los 12 apóstoles, ¿creen que ustedes reconocieran quién es Jesús en medio de ellos? O sea, él anduvo igual, él se hizo igual. Bueno, vino a servir, dijo, no vino a ser servido. Probablemente nosotros, ¿quién es Jesús? Probablemente no lo definiéramos. Porque él nunca caminó en un nivel de superioridad, él fue unido, él sabía de ello. Mire, y cuando los mandó a predicar, los mandó en parejas. Si uno cae, el otro lo levanta, no como hemos venido haciendo. Si aquel cayó, bueno, yo le doy más duro para que no se levante. Y mire, eso es triste verlo en las iglesias, hijos de Dios. Y no digamos en nuestros hogares donde ya no nos está viendo nuestro líder, nuestro pastor. No, ahí somos, como decía un día una hermana de otra congregación, pastor, dice que yo quisiera vivir en iglesia, dice que ¿por qué, hermana? Mire, mi esposo aquí es un pan de Dios aquí con mis hijos, pero llegando a la casa, él se transforma, por eso quisiera vivir en iglesia. Entonces, no ser de ese tipo es un tipo de división. Nosotros en la casa somos una cosa y aquí somos otra. Dice que el Señor al de doble ánimo, no mucho. Entonces, vivir en ello y que la unidad sea más grande que nuestra intelectualidad, que no nos creamos en ningún momento más que nadie. Mire, todos vamos a necesitar de todos y todos lo hemos vivido, y qué bueno es saber que cuando nosotros necesitamos de alguien y vamos y solicitamos ayuda, nos la da sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Entonces esa es la primera, que la unidad sea más grande que nuestra intelectualidad, que no nos creamos, como dicen, hay tantos refranes, no nos creamos que lo sabemos todo. Entonces, el otro punto es, mire, en la división hay sufrimiento. Mire, usted no se ha dado cuenta que algo bien práctico son los divorcios. El esposo tiene 70 años y se halló su jovencita de 20 años. La esposa tiene 40, 50 y se halló uno de 25, felices. Y hermanos, de repente hijos en medio destruidos. De repente llegamos a ese punto de ser tan individualistas, ser tan divisores, que no nos ponemos a pensar en las personas que quedan en medio, las personas que sufren con nuestras actitudes de división. Porque nosotros decimos, no, si eso sucede, yo al Señor le pido perdón y yo sigo adelante. Y sí, usted probablemente lo haga, pero aquel joven en la fe, aquel que acaba de emprender, aquel que quiere agradar al Señor y nos ven esas aptitudes, ¿ustedes qué creen que va a hacer? Se va a desanimar. Y mire, la división trae sufrimientos, por eso no buscar eso. Y a mí me gusta mucho traer historias de la Biblia, y no sé si ustedes recuerdan ese libro muy bonito, ese libro de Esther. Yo cuando lo leí la primera vez, yo decía, me quedé con la boca abierta. Para resumirlas, dice que había un general, se llamaba Amán, creo, y había puesto en su corazón acabarse al pueblo judío, al pueblo de Dios. Él se lo había puesto en su corazón y había empezado con un hombre, ahí sale Mardoqueo, y comenzó a hacer tantas cosas en contra. Pero mire, cuando el Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, pero a los que aman a Dios, no los que decimos amamos a Dios y hasta ahí, no, a los que de corazón amamos, con toda nuestra mente, dice, con todo nuestro corazón, a los que amamos a nuestro prójimo, a ese. Dice que este general estaba tan exaltado, y un día el rey le pregunta, mira, le dice, ¿qué querés que haga aquel hombre que yo quiero honrar? Le dijo, ¿a quién más va a querer honrar sino a mí? Dijo él en su mente. Mira, le dijo, yo le traería la capa del rey, la corona del rey, el caballo del rey, lo montaría y lo pasaría en medio del pueblo y lo llevaría a un príncipe y proclamaría, esto hará el rey con el hombre que le agrade. Eso hará, le dice, con Mardoqueo, al judío que él odiaba, que mire, le tocó hacerlo. ¿Y sabe qué hizo? Ya había preparado una horca
para matarle. ¿Y sabe quién fue ahorcado en esa horca? Amán. La horca que había preparado para Mardoqueo, en esa misma fue colgado. ¿Por qué? Porque en la división hay dolor. Si somos instrumentos de división, créame que lo que estamos pensando, o si sabemos que alguien está tratando de dividir nuestra casa, nuestra familia, en nuestro trabajo y no hacemos nada y callamos, mire, algo nos va a llegar a nosotros. Por eso mi deseo es que no sirvamos de instrumento de división, porque hay sufrimiento y yo no creo que haya uno aquí que hermano, yo quiero vivir en sufrimiento toda mi vida. No, ninguno. Si lo que buscamos es estabilidad, lo que buscamos es comodidad, lo que buscamos es vivir en paz. O dígame todos los que trabajamos, tenemos esa bendición de Dios y hoy amanecimos en nuestra casa con ese día de vacación. Eso es rico. Todos buscamos comodidad, nadie busca vivir en sufrimiento. Yo no conozco a nadie, bueno, solo aquel movimiento, no sé si ustedes recuerdan, el movimiento de estos emos, ellos querían sufrir, decía que por todo querían andar sufriendo, pero ese es otro cuento, pero nadie le gusta vivir en sufrimiento, porque vivir en división trae sufrimiento. Entonces, y como punto número 3, que la unidad, dice, se constituya en el tiempo. Mire, el tiempo que el Señor le ha dado hasta este momento, el Señor no se ha equivocado con ninguno de nosotros. De repente nosotros vivimos la vida como que es costumbre, como una cultura la vivimos. Nunca nos ponemos a pensar que el Creador perfecto, nos puso por un motivo, por una circunstancia. Mire, el país, el mundo ha llegado a una desunión tremenda. Todos con sentimientos encontrados, con puntos de vista distintos. Y si yo no estoy de acuerdo con vos, bueno, yo hago mi grupito y estoy aquí y yo hago lo otro. Y un solo relajo, como nosotros decimos. Pero nosotros hemos sido los creadores de eso. El Señor ha creado todo en perfección. Por eso, como hijos de Dios, estamos llamados a unir. Entonces, que el tiempo que el Señor nos ha dado a estar acá respirando este aire, mire, aprovechémoslo para unir lo que se ha desunido, seamos diferencia. Dice, mire, sean la luz del mundo. Y de repente muchos seguimos como que nada. El Señor ya me salvó y qué bueno, y aquel hay que vea cómo hace. No, usemos el tiempo que el Señor nos ha dado para vivir en unidad. No caigamos en el, mire, y mucha gente lo dice, el ser cristiano ahora lo ven como una cultura. Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, y hasta ahí, es como una cultura más. De repente no lo hemos visto el compromiso que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero yo sí lo he pensado y digo, estamos llamados a cambiar el mundo. Muchos pensamos, no, pero yo quisiera que me llevaran a un lugar donde hubieran 30,000 personas y yo decirles y yo hablar. No, comencemos a cambiar nuestra casa. Mire, nuestra casa al 100% está convertida al Señor. Nuestra casa al 100% vive en unidad. Nuestra casa al 100% le rinde gratitud al Señor. Probablemente no, probablemente sí. Pero si no es así, comencemos a trabajarlo, comencemos a vivirlo. Porque si el Señor, como repito, nos ha permitido estar hasta este lugar, no es por error. No es por error. Ninguno de nosotros acá somos errores. Entonces, recordemos que incluso la palabra dice, un pueblo dividido, dice, no prevalecerá. Una iglesia dividida no prevalecerá. Una casa dividida no prevalecerá. Porque el Señor lo que quiere es unidad. Unidad en todo, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestra escuela, en todo. De repente nosotros, unos como jóvenes, no, eso no es para mí, decimos los jóvenes de repente. No, eso es para las personas mayores, yo no voy a vivir eso. Pero mire, a todos nos va a tocar. Y yo siempre digo, y la palabra, mire, qué bueno es mejor aprender de las malas experiencias de los demás que de la de uno mismo. Porque, mire, es triste, muchos, el Señor nos ha llamado y no llegamos. Y cuando el Señor llama, mire, yo digo una cosa, vamos a llegar caminando
o vamos a llegar de arrastradas, hermano. Y eso es triste. Y mire, y testimonios hay tantos. Mire, a mí el Señor me llamaba y yo no, y mire cómo vengo. Hermano, de repente no es exageración. Personas acabadas físicamente, pero lo entendieron. Pero ¿cuál es el punto? No permitamos llegar a ese punto. No permitamos que nuestra casa colapse para nosotros comenzar a unir a nuestra familia. De repente yo le digo un día a mi esposa, mira, le digo, se me puso y usé, hay que usarla para bien esas redes sociales. Yo creé un grupo, le digo, en Facebook de la familia. Lo creé y de repente mandando buenos días, bendiciones, buen día. Y eso es bueno. Usémoslo para ello. Demos una palabra. De repente estamos tan desunidos en nuestra misma casa que ni siquiera no nos hablamos. Que eso comience a cambiar en nuestras vidas, porque la unidad se constituye en el tiempo. Yo recuerdo una vez, para ir cerrando, se vivía una división en la iglesia y yo le digo a alguien, mira, le digo yo, pero y la gente que acaba de venir, esa gente que quiere y va a ver esto, no te da nada. No me dijo, hermano, no me dijo, y yo me quedé sin palabras. Es como que le digan, mira, están matando a aquel y vos no sentís nada. Es exactamente lo mismo, porque uno da muerte espiritual con esas actitudes de división, y eso es duro. Entonces lo que quería dejar para esta noche es esos tres aptitudes en nosotros. Que sea más fuerte la unidad que nuestra intelectualidad. Mire, decía Pablo, con evangelio de Dios, no con palabras elegantes, no, para que el nombre de Dios y la cruz no sea olvidada. Mire que el Señor hizo algo tan grande por nosotros, mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Decía alguien, solo nos queda confiar en Dios y como hijos de Dios a hacer lo que Dios nos ha mandado, porque el Padre muy bien sabe que si manda a hacer algo al Hijo y no lo hace, está en desobediencia. Y si el Señor nos ha mandado a vivir en unidad y no lo estamos haciendo y no estamos provocando y estamos viendo que hay desunión en algún área de nuestra vida y no lo estamos haciendo, nos lo va a demandar. Créame que nos lo va a demandar. El llamado es ese, que vivamos más la unidad que nuestra intelectualidad. Mire que porque la división trae sufrimiento, y construyamos la unidad en el tiempo, porque como hijos de Dios la división no es nuestro destino. Confiemos en el Señor. Dice que, para terminar, dice que cuenta una historia que iba a un vuelo y dice que comenzó a tambalearse eso y toda la gente se afligía y nos vamos a morir y que hasta aquí. Y había un joven que iba leyendo una revista, tranquilo, y toda la gente desesperada porque eso estaba, que se caía. Mira, le dice, vos no te preocupás que nos vamos a morir. No, le dijo. Y yo pensé que le iba a decir, soy hijo de... No, le dijo. ¿Y por qué? Porque el que va manejando, dice, es mi papá, dijo. Entonces, que el que maneje nuestra vida sea Dios. Y de esa manera no nos preocupemos, decía un amigo, ocupémonos. No nos preocupemos, ocupémonos. Entonces, caminemos en la unidad. Y si conocemos de alguien, de algún grupo, de alguna persona, mire, hablemos, porque para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros. Le voy a pedir que se ponga en pie.